Hoy vamos a explicar el concepto de mol de una manera sencilla, ¿sí? La palabra mol es utilizada para expresar una cantidad determinada de unidades de una sustancia. Podemos hacer la comparación con una docena. Yo siempre sé que la palabra docena significa 12 unidades, no importa de qué. Puede ser una docena de huevos, una docena de facturas, siempre serán 12. Y si yo digo 3 docenas de libros, serán 3 por 12 y ustedes entienden que son 36 libros. De la misma manera se utiliza la palabra mol, solo que en vez de entender que se trata de 12 unidades como la docena, se trata de un montón de unidades. Este número que es 6,02 por 10 a la 23 unidades. Es un número muy grande porque está elevado a la 23, quiere decir que la coma está corrida para la derecha 23 lugares. Fíjense qué número. Acá se los expliqué. Se los explaye, mejor dicho. Este número se lo llama número de Avogadro. Quiere decir que un mol de cualquier cosa tiene 6,02 por 10 a la 23 de esa cosa. Puede ser un mol de libros y tiene esta cantidad de libros, pero por supuesto, como es un número tan grande, se utiliza para cosas demasiado pequeñas. Entonces lo utilizamos en química para hablar de átomos, para hablar de moléculas, de partículas. Por eso es importante aclarar de qué. Un mol de átomos refiere a que hay toda esta cantidad de átomos. Un mol de moléculas, lo mismo con las moléculas. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Cuál es la utilidad de unir, juntar? ¿En qué momento se juntan tanta cantidad de átomos? Bueno, siempre para formar una masa de algo hay que juntar mucha cantidad de átomos o moléculas. Los átomos o las moléculas son partículas muy pequeñas que no se pueden ver ni a simple vista ni a veces en los microscopios avanzados. Entonces yo tengo que utilizar mucha cantidad de esos átomos o de esas moléculas para obtener unas masas. Entonces, las masas que se encuentran en la tabla periódica siempre se obtuvieron teniendo en cuenta un mol de esos elementos. Por ejemplo, si yo voy a la tabla periódica, al carbono, ustedes ya saben que cada elemento de la tabla periódica tiene 2 números que los caracterizan. Este número, el número más grande, que está en mi caso por debajo del nombre, es la masa. Ustedes lo conocían como número másico o masa atómica. Ese número 12 gramos mol, las masas se expresan en gramos. En la tabla periódica se dice gramos mol porque es la masa, no por supuesto 12 gramos no va a pesar un átomo solo. Entonces 12 gramos es la masa de un mol de átomos, es decir, de 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono. Todas las masas de la tabla periódica se obtienen habiendo pesado un mol. Fíjense, por ejemplo, en la plata, que tengo acá. La plata, 107 gramos. No va a ser un átomo de plata que pese 107 gramos. Es como una locura. Entonces, 6,02 por 10 a la 23 átomos de plata, o lo que es lo mismo, un mol de átomos de plata, sí tienen este peso o esta masa. Bueno, entonces, ¿cuál es la relación que yo tengo entre masa y entre masa y número de moles? Si yo quiero sacar el número de moles, entonces puedo interconvertir la masa a número de moles o el número de moles a masa, utilizando esta fórmula. MM es la masa molar que obtengo de la tabla periódica. Supongan que yo quiero saber cuál es la masa molar, cuál es la masa de un mol de carbono. Lo único que hago es irme a la tabla periódica, como les mostré recién, y fijarme el número que tiene debajo. Eso es la masa molar. 12 y se le pone gramos mol. 12 gramos por cada mol. Si yo les digo la masa de una molécula, esto es una molécula. ¿Por qué es una molécula? Porque está formada por átomos diferentes. Un átomo de carbono, porque acá hay un 1, en química el 1 no se pone, y 2
átomos de oxígeno. Es como ponerlo acá abajo, ¿eh? Yo lo puse ahí grande, pero el 2 va allá abajo. Entonces, esta molécula, voy a la tabla periódica y busco el carbono y el oxígeno. Son dos elementos diferentes. La del carbono ya vimos que era 12 gramos mol. Perfecto. Más la masa molar del oxígeno. Voy a la tabla periódica, vuelvo y voy a la del oxígeno acá. 16 gramos. 15,999 se redondea en 16. Entonces, la del carbono, había uno solo, más siempre entre este y este, entre cada uno se va sumando, más la del oxígeno por 2. ¿Por qué? Porque hay 2 oxígenos. ¿Está bien? Entonces 12 más 32 me da 43 gramos mol. Esos 44 gramos es la masa de 1 mol de esta molécula de dióxido de carbono. Si quiero hacer la masa molar del agua, me voy a la tabla periódica, busco la del hidrógeno, es 1 gramo, pero como había 2 hidrógenos, 2 por. Esto a mí me salió acá medio feo, pero esto sería así, hidrógeno 2, oxígeno. Un número de abajo me indica la cantidad, ¿sí? Más 16 gramos, que es el del oxígeno. Como había uno solo, por 1 no se pone. Entonces 2 más 16, la masa de 1 mol de agua son 16 gramos. Bueno, y luego lo que puedo hacer es interconvertir masa a moles o moles a masa. Fíjense, si a mí me pregunta, por ejemplo, ¿cuántos moles de oxígeno hay en 50 gramos de oxígeno? Entonces, ¿qué hago? Uso la fórmula que les di recién. Número de moles, masa sobre masa molar. Número de moles se pone la N minúscula, no mayúscula. Y eso es lo que quiero saber, la incógnita. ¿Cuál es la masa que yo quiero convertir en moles? La masa que me está preguntando, 50 gramos. Perfecto. ¿Y cómo saco la masa molar del oxígeno? Estamos hablando del oxígeno, voy a la tabla periódica y me fijo la masa molar del oxígeno. Van a ver que es 16 gramos mol. Por 2, porque hay 2. Entonces esto me da 32 gramos mol. Y así lo pongo acá. ¿Sí? Entonces, 50 dividido 32 me da el resultado, que es 1,56. El gramo se va con el gramo moles. Quiere decir que en 50 gramos de oxígeno hay 1,56 moles, o sea, mucho más que 6,02 por 10 a la 23 unidades, ¿no? Porque si hay 1,5 mol, habrá medio más de eso, una vez y media eso. Y acá me pregunta, fíjense, ¿cuál es la masa de 4 moles de este compuesto? Lo mismo, la misma fórmula, número de moles, masa sobre masa molar. Entonces, el número de moles en este caso me lo da 2 moles. La masa es lo que yo quiero saber y la masa molar de este es la que yo voy a la tabla periódica. Si se fijan, el carbono es 12 gramos mol más, entre este y este se suman, 1 gramo mol por 4, porque había 4. Entonces esto me da 16 gramos mol. Y es lo que pongo acá. Entonces, esto pasa para allá multiplicando. Entonces, 4 mol por 16 gramos mol igual a la masa. El mol se me va con el mol y ya entonces yo sé que la masa de 4 moles son 64 gramos. Entonces, la idea era saber el concepto de mol, digamos, cómo puedo saber la masa de una cantidad de moles utilizando la tabla periódica y la fórmula, y entender que esas masas, al referirse a moles, tienen que ver con una cantidad gigante de elementos, acordándonos que un mol tiene 6,02 por 10 a la 23 unidades, o lo que es lo mismo al número de Avogadro.